Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta tercera charla del día, tras las que hemos tenido esta mañana muy interesante sobre coyuntura económica y regulación del sistema financiero. Vamos a dedicarle la mesa redonda a tratar sobre una materia también muy relevante en el contexto actual, como es la fiscalidad ambiental, y cómo los costes ambientales y los costes fiscales ambientales pueden tener una incidencia en la competitividad de nuestras empresas, ¿no? Para hablar sobre este tema tenemos a tres auténticos primeros espadas de la materia, ¿no? Yo creo además de que, aparte del conocimiento que nos pueden transmitir, tienen de bueno que nos pueden dar una visión complementaria de esta materia, que es de gran complejidad, es extremadamente técnica, pero que vamos a intentar que poder debatirla de un modo que sea accesible y de algún modo pedagógica para todos, ¿no? Y bueno, siguiendo para las presentaciones, siguiendo el orden de las primeras intervenciones que vamos a tener, empiezo presentando a mi izquierda del todo a Toni Timoner. Buenas tardes, Toni. Buenas tardes. Toni es cofundador y vicepresidente del think tank Oikos, un think tank dedicado a temas medioambientales y según señalan ellos mismos, de carácter o de idea liberal conservadora, ¿no? Luego nos explicará cómo se armoniza esto. Además es economista jefe de escenarios climáticos y geopolíticos en una institución financiera internacional. Él está basado en Londres y de formación pues, es ingeniero de caminos, canales y puertos, algo que a los juristas que estamos aquí nos impresiona y de algún modo nos intimida. Vaya esto por delante, Toni. Y luego también es máster en Economía y Relaciones Internacionales por la Universidad Johns Hopkins de Washington. Con lo cual, muchas gracias por haber venido y sobre todo por también haberte desplazado desde Londres. Siguiendo al centro tengo a Germán Miñano. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes. Germán nada más y nada menos que es el responsable de asuntos fiscales de Repsol, del grupo Repsol, una corporación industrial, como sabéis, enorme y de gran regambre en nuestro país. Ha hecho gran parte de su carrera en Repsol. Anteriormente estuvo unos años en el departamento fiscal de un despacho, de una firma de servicios profesionales también de primer nivel. Y en cuanto a su formación, pues es licenciado en Derecho y también licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, además de tener un máster en Derecho Tributario. Nada, muchas gracias también por tu presencia, Germán. Y por último, a mi izquierda, Jorge Corral, también una voz muy autorizada en la materia porque forma parte de la dirección fiscal del Grupo Iberdrola en España y es el responsable de lo que en mi despacho llamamos los impuestos raros, ¿no? Fiscalidad local, fiscalidad ambiental, fiscalidad autonómica. Tiene supervisión directa sobre todos esos tributos, con lo cual bueno, está directamente concernido por todo lo que vamos a comentar aquí, ¿no? Antes de formar parte del equipo fiscal de Iberdrola, trabajó en varias firmas de servicios profesionales y despachos también de primer nivel. Y en cuanto a su formación, es licenciado en Derecho y Ciencias Económicas por la Universidad Carlos III. También máster en Derecho Tributario. Con lo cual, bueno, muchas gracias también por tu presencia, Jorge. Y en mi caso, que me ha tocado moderar la mesa, soy Pedro González Cajero, el socio de EY Abogados, responsable del área de Fiscalidad Medioambiental. Llevo 24 años en el despacho, a punto ya de hacer las bodas de plata, perdón. Y aunque de cierto pudor decirlo, pues soy un apasionado de la fiscalidad ambiental y me parece que es una materia que tiene mucho recorrido, que está necesitada de estudio y en la que yo creo que todos podemos contribuir a que la acción del legislador pues vaya por unos cauces más acordes con lo que realmente necesita nuestra economía, ¿no? Bueno, trataré de no entorpecer demasiado el debate de los expertos que tenemos aquí hoy. Vamos a tener una sesión en torno a los 90 minutos, está programada. Mi idea es tener un primer bloque un poco introductorio en el que los ponentes pues, nos cuenten un poco desde una perspectiva general cómo ven ellos y cómo ven sus empresas la posibilidad, el papel del Estado y su intervención como en materia de regulación y de fiscalidad ambiental, ¿no? Entonces, empezando por Toni,
Tony, como hemos dicho, en el think tank os definís como un think tank ecologista, pero de corte liberal conservador. Eso ahí podría plantearse de primeras una pequeña dicotomía, que ahora no, te iba a pedir, por favor, que nos explicaras cómo la ves. Y luego, estando ya en el marco, o aceptando ya, incluso desde una perspectiva liberal, la intervención de Estado en la economía, pues bueno, ¿cómo ves tú el hecho de que intervenga mediante instrumentos económicos, ¿no? Mediante instrumentos de mercado o mediante impuestos, que al final lo que hacen es ponerle precio, en este caso puede ser a los derechos de emisión o a cualquier otro producto o actividad que pueda tener un impacto ambiental? Bueno, si quieres contarnos un poco sobre este asunto. Adelante, pues sí. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a Campus FAES por tenernos en este fantástico panel. Muy agradecido de estar aquí y de hablar de este tema. Claro, Oikos, liberal conservador. Yo siempre cuento la segunda ley de Robert Conquest, el historiador británico, que decía: si una organización no se declara de derechas, acabará siendo de izquierdas tarde o pronto, por temas burocráticos y por organizativos. Por eso nosotros siempre nos declaramos con claridad para que no haya problemas después. Claro, cambio climático y medio ambiente, mercados. Todo empieza a encajar cuando uno considera que, sobre todo, las emisiones, que es fundamental, que es lo que fundamenta la cuestión de cambio climático, se considera lo que los economistas llaman una externalidad climática, una externalidad negativa, y así es. O sea, es algo que ya lleva con suficiente ciencia y también ciencia económica, que se ha hecho bastante, que viene a decir que es un cierto fallo de mercado. Y cuando hablamos de mercado es complejo porque hablaríamos quizás de mercados globales y sabemos que el mercado global en sí no son perfectos, son imperfectos, hay fricciones, pero es un fallo de mercado global que es algo que no es nuevo, que se dijo y no es anatema de decirlo. Una de las primeras personas que lo dijo, y así fue Margaret Thatcher. Lo dijo en 1989 en una asamblea de la ONU. Ella era química de formación, sabía de lo que leía, ella le pasaban los informes ya en los años 80, ella entendía los procesos químicos del calentamiento global, de los efectos de invernadero, y fue la que dijo, en una asamblea de la ONU, dijo: los mercados estarían fallando en su misión si no considerasen la contaminación cuando provisionan de servicios y de bienes a la sociedad. También es la misma Thatcher que 15 años más tarde, en su último libro, lo que sería su testamento político, el libro Statecraft, publicado en el 2002, dijo, y lo cito, dijo que el tema predilecto de los catastrofistas hoy en día es el cambio climático. Es el gran pretexto, la excusa magnífica para el socialismo mundial y supranacional. Es la misma persona que identificó el problema como un fallo de mercado, pero después vio como eso fue un pretexto, una excusa para hacer recetas colectivistas, intervencionistas y antieconómicas. Por eso que es importante entender que sí, es fallo de mercado y puede abordarse con el concepto del precio al carbono. El precio al carbono, que puede ser impuesto, puede ser un sistema de derechos de emisiones con precios que fluctúen, con dinámicas de mercado. Y es algo que ya se estableció, ya se empezó a desarrollar ya en los años 80 y 90, y que el pionero fue William Nordhaus, el economista, que recibió un premio Nobel por esto. O sea, hay un premio Nobel que es precisamente compartido con otra persona, que es precisamente por haber identificado y haber elaborado la ciencia económica de cómo el cambio climático es una externalidad negativa que debe incorporarse en lo que es el cálculo económico a través de un precio de carbono. ¿Cuál es ese precio? Y ahí es donde entramos en el terreno un poco pantanoso. ¿Cuál es el precio y cuáles son los mecanismos adecuados, ¿no? Lo primero que se enfrentó fue algo que era la tasa de descuento. Tasas de descuentos muy altas hace que lo que serían los problemas futuros del cambio climático queden pequeños comparados con la actualidad. Hubo problemas. El informe Stern de los principios de los 2000 vino a decir que hay que poner una tasa de descuento más baja, entonces los problemas parecen más grandes y el debate sigue allí en la tasa de descuento. Y hay otros problemas, los problemas de mercado global, ¿no? O sea, sabemos que aunque Europa establezca un precio, otros países no lo hacen, y de hecho quizás podemos hablar un poco más en detalle al respecto. Y hay un problema de acción colectiva que en economía serían los free riders, ¿no? Y el problema del polizón, que ahora mismo es quizás lo que dificulta en mayor medida una acción conjunta de la comunidad internacional.
Y es un problema que va a estar siempre allí. Ese fallo de mercado nunca lo vamos a resolver. Entonces hay que vivir con eso y operar con eso. Entonces tenemos la brújula, que está clara, marca la idea de que es una externalidad negativa, hay que darle un precio, pero el mapa, cuando cruzamos el territorio, que donde puede haber pantanos, puede haber accidentes geográficos, todo más complicado, nos muestra que en la realidad global no podemos simplemente Europa unilateralmente poner un precio y pensar y pretender que el precio es aplicado al resto del mundo, ni siquiera con los ajustes de mecanismos de carbono. Así que la situación es compleja, pero yo creo que tiene unos cimientos, unos pilares sólidos de pensar que sí que se puede, desde una perspectiva de libre mercado, abordar el tema del cambio climático. Muy bien. Germán, en tu caso, vamos, en el caso de tu compañía Repsol, una corporación industrial enorme, tradicionalmente dedicada al sector de los hidrocarburos, pero que todos percibimos que tiene una vocación para ser un agente relevante también en la economía descarbonizada, ¿no? ¿Cómo veis vosotros también la intervención del Estado, la regulación, los principios que deben regir la imposición ambiental? ¿Cuál es un poco la posición de Repsol en este punto? Bueno, lo primero, muchísimas gracias a FAES por la invitación y la oportunidad, y a mis compañeros de panel por la coordinación que hemos hecho previa del mismo. A ver, Repsol tradicionalmente, es cierto, es una empresa petrolera. Ahora mismo creo que nos podemos considerar una empresa multienergética. Tenemos distinta oferta de energía y en ningún caso hemos renunciado al petróleo y al gas, porque creemos que el petróleo y el gas juegan un papel importante en la transición energética. Fuimos la primera empresa petrolera que nos comprometimos con 0 emisiones netas en 2050, en el año 2019. Luego, nosotros claramente tenemos un compromiso con el cambio climático, con la transición energética, con la reducción de emisiones, pero obviamente para pensar o para planificar esa estrategia de cómo vamos a llevar adelante esa reducción de emisiones, creo que primero hay que resolver el trilema o el famoso trilema de seguridad de suministro. Aquí hemos tenido ya algún problemilla. Asequibilidad o el precio. No podemos ir a precios desorbitados de la energía. No lo decimos nosotros, lo dice Draghi en su informe. Y luego yo creo que tendremos en este panel la oportunidad de hacer referencia a las últimas declaraciones de Draghi sobre cómo se está interpretando o implementando su informe en la Unión Europea, que no parecen muy halagüeñas, son muy optimistas. Y por último, la sostenibilidad, efectivamente, la reducción. Para nosotros, todo esto, jugando un papel importante el petróleo, el gas en esta transición, creemos que pasa por un principio que debe respetarse en cualquier jurisdicción y que se está respetando en muchas de ellas, que es el principio de neutralidad tecnológica. Todas las tecnologías deberían valer y deberían ser válidas para reducir emisiones. A veces vemos que en Europa nos estamos escorando hacia la electrificación más que a otras tecnologías. Creemos que eso es un error. En Estados Unidos tienen un enfoque totalmente distinto. Y no estoy hablando de Trump, me voy a referir y probablemente me referiré mucho a Biden y al IRA, a la Inflation Reduction Act de Estados Unidos, como una de las medidas que creo que son bastante razonables a la hora de afrontar una transición energética, un cambio climático. De Trump hablaremos también, por supuesto, porque tomando medidas que puede ser que cuestionen o de alguna manera dinamiten el IRA, ha sido bastante respetuoso con determinadas cuestiones de seguridad jurídica y tendremos ocasión de plantearlo. Pero dicho eso, lo que sí que, por sentar un poco a la pregunta, irme un poco a la pregunta que me hacías, Pedro, a la hora de determinar el papel que juega la fiscalidad en todo este planteamiento de neutralidad tecnológica nos planteamos dos temas. Uno, impuestos versus incentivos. Claramente nosotros creemos que donde deberíamos ir a mayores incentivos fiscales y menos impuestos. Si vamos ante una transición energética que va a estar basada en mayores impuestos, probablemente la clase que va a estar penalizada son las clases más bajas. Vamos a penalizar a gran parte de la sociedad que no va a poder hacer frente a los precios de la energía. Creo que claramente hay no impuestos, sí incentivos fiscales. Y cuando nos vamos a un paso más, decimos incentivos fiscales versus subvenciones. Y claramente nos quedamos con incentivos fiscales. Subvenciones es la manera que ha tenido la Unión Europea de afrontarlo hasta ahora
incentivos fiscales es la manera que han tenido al otro lado del Atlántico, Estados Unidos, con el IRA. Creemos que los incentivos fiscales son la herramienta que realmente puede estandarizar un incentivo, hace que un incentivo, una ayuda sea transparente, se estandariza, se pueda controlar. La inspección de Hacienda, las administraciones tributarias tienen un control sobre ella. Las subvenciones son mucho más arbitrarias, tiene un coste burocrático otorgarlas que no tiene una simplicidad que tiene el incentivo que no tiene las subvenciones. Por tanto, contestando a la pregunta, nosotros lo que vemos es que la intervención del Estado tiene que estar vía incentivando la reducción de emisiones, todas las reducciones de emisiones, todas las tecnologías, biocarburantes, carburantes sintéticos, no, por supuesto, la desaparición del coche de combustión en 2035, os voy a decir que no es algo que entendamos que sea razonable. Y en Estados Unidos no se ha producido, en Europa yo creo que ahora mismo se está replanteando la cuestión, pero hay biocarburantes que los pueden ver en todas las gasolineras que ahora mismo la reducción de emisiones llega hasta prácticamente un 90%. Luego, parece que puede haber otras medidas. La captura del carbono y el almacenamiento del CO2 es otra tecnología que también creo que debería en Europa tratar de incentivarse. Y además, estos incentivos, además de en tecnología y además de en materia de reducción de emisiones, tenemos actualmente algunos incentivos en el impuesto sobre sociedades, como puede ser la deducción de I+D, que debería dársele una vuelta porque podría ser un instrumento muy válido para afrontar esta transición energética. El problema es que ahora mismo, con la cantidad de limitaciones que se han establecido en la normativa, es prácticamente imposible su aplicación. Luego, contestando a tu pregunta y sin querer extenderme más, yo creo que ha quedado claro que los incentivos fiscales deberían ser la herramienta y no los impuestos, como creo que está ocurriendo ahora mismo. Sí, además encaja bien con la visión liberal que estábamos comentando antes. El incentivo fiscal aporta unas notas de generalidad y objetividad y reduce la intervención del poder público de un modo sustancial respecto del enfoque de subvenciones, ¿no? En el enfoque de subvenciones pues hay más margen a que influyan sesgos de todo tipo por parte de la Administración, que al final es la que está disponiendo de los fondos, ¿no? Muy claro, Germán. En vuestro caso, Jorge, Iberdrola, generadores eléctricos, un sector, junto seguramente el bancario, el más regulado que tenemos en la economía, con una intensidad de figuras tributarias que, si las relatáramos aquí todas, las enumeráramos todas seguidas, yo creo que la audiencia no daría crédito. Es verdaderamente impresionante la cantidad de impuestos que tenemos a generación, distribución de energía, comercialización, emisiones de gases contaminantes en instalaciones. Es un sector verdaderamente en el punto de mira del legislador tributario, al igual que ocurre con los hidrocarburos, ¿no? En este contexto, vosotros como compañía y tú personalmente, ¿cómo veis cuál ha sido el resultado de esta intervención del regulador? ¿Qué valoración haces, por ejemplo, del sistema fiscal en materia energética? Sin entrar en figuras concretas, un poco más como principios generales, ¿no? Bueno, o sea, la realidad es que efectivamente yo creo que tanto el legislador español como el legislador de la Unión Europea ven los impuestos como un motor de cambio. Ahora mismo estamos en un proceso que ya dura 4 o 5 años, creo, la reforma de la Directiva de Tributación de Productos Energéticos, y lo dice claramente. La tributación es un motor del cambio, del comportamiento de las empresas, de las personas. No puede estar de acuerdo o no, pero parece que Europa va por ahí. También el informe Draghi que hemos comentado lo dice, ¿no? Y aquí se plantea una duda. Bueno, una vez que es motor de cambio, la realidad es y que hay una intervención y que no podemos evitarla, ¿cómo es esa intervención? Si es técnicamente correcta o no, ¿no? Y aquí entra pues todo el tema de la imposición medioambiental, ¿no? ¿Qué es una imposición medioambiental? Pues es una imposición que tiene una finalidad extrafiscal. Más allá de simplemente recaudar, se supone que tiene una finalidad de cambiar comportamientos, inversiones, conductas de la persona, de las empresas,
penalizar o castigar por comportamientos que sean contrarios al medio ambiente, contrarios a esas finalidades, e incluso allegar recursos para hacer políticas. O yo no voy a... Estoy de acuerdo con lo que dice Germán, siempre hay dos partidas, o la subvención o el incentivo fiscal, que para mí es más o menos lo mismo, porque por un lado recaudas y lo entregas, por otro lado lo dejas de recaudar, pero bueno, eso ya son matices, ¿no? El problema es que los impuestos medioambientales tienen que tener unas características, ¿no? Que realmente la finalidad sea la adecuada, que la estructura del impuesto vaya hacia el daño, que castigue el daño, la afectación de la recaudación. Y si el instrumento está bien hecho, pues oye, ¿es una intervención en la economía? Sí, pero bueno, como hay muchísimas que a lo mejor son inevitables y nos gustaría tener menos, ¿no? El problema es ver si esas intervenciones son correctas. Y nosotros, desde el punto de vista de mi compañía, lo que vemos, por ejemplo, es que, pues bueno, estaremos de acuerdo o no, pero a la hora de promover comportamientos medioambientales parece que la electrificación es algo que se busca, ¿no? Y que está declarado por todas las políticas de la Unión Europea. Luego podrá combinarse con otras medidas, con otras tecnologías, pero la electrificación parece que es algo bueno. Y sin embargo, nosotros vamos o podemos ver el sistema fiscal español y la fiscalidad medioambiental del Estado es fundamentalmente el gravamen del sector eléctrico, con tres figuras muy importantes, como es el impuesto de valor producción de energía eléctrica, el famoso 7%, el canon hidroeléctrico, que luego comentaremos, o podemos comentar, se añade al anterior, y el impuesto sobre combustible nuclear gastado, que afecta a la nuclear junto con la tasa de empresa, ¿no? Y eso, cuando uno va a los datos de recaudación del Estado, pues son la mayoría de los impuestos medioambientales. Para mí, no sé, hidrocarburos o electricidad no es un impuesto medioambiental, simplemente grava el consumo, como el IVA, ¿no? Y entonces tú ahí ves que un sector, y dices, hombre, pues parece que va en contra de la finalidad. Luego, vamos a ver si la estructura es correcta. Y dices, pues no lo sé, porque al final resulta que, comentando el otro día, ves las tablas de gravamen de hidrocarburos como el gas natural y la electricidad en el impuesto especial, y empiezas a sumar gravámenes y la electricidad está mucho más gravada que el gas natural, por ejemplo. Ves dentro de los propios impuestos y a mí, por ejemplo, que haya tributos autonómicos que gravan los aerogeneradores, la producción eólica me parece un poco sorprendente, ¿no? Cuando parece que la generación eólica es el futuro medioambiental y, sin embargo, se grava. Pero ya no solo eso. Los impuestos son tan malos, perdón por la palabra, técnicamente, que es que a veces la estructura del impuesto te dice, me interesa tener más aerogeneradores pequeñitos que un aerogenerador grande, cuando en teoría un aerogenerador grande tiene menos afección medioambiental. La recaudación no se utiliza, no se afecta a nada. Nos encontramos que hay comunidades autónomas que te ponen un impuesto a los aerogeneradores, y cuando hace repotenciación y modificas el número de aerogeneradores y disminuye el número, dicen, bueno, pues entonces hay que cambiar la legislación porque dejamos de recaudar. Entonces ya el impuesto no va por número de aerogeneradores, sino por la altura, la envergadura de las palas, no sé qué. Y dices, bueno, entonces he hecho el comportamiento medioambiental que tú querías y ahora me castigas. Evidentemente, como hemos dicho, no hay afectación, pero bueno, aunque la hubiera legalmente, eso es lo de menos, porque luego vienen las leyes de presupuestos, que no deja de ser ley posterior, y puede hacer lo que quiera sobre la ley anterior. Entonces lo que vemos es que técnicamente todo es bastante malo. O sea, pues la idea puede ser buena, pero el desarrollo es malo, es francamente mejorable, ¿no? Y luego, pues por último, yo creo que al final lo que tú tienes que tener es cuáles son claramente tus objetivos, marcarte unos objetivos y técnicamente hacerlo bien. Y es evidente que eso tiene efectos sobre la gente y tienes que tener la valentía, si tienes unas ideas, para llevarlas a cabo. Porque estás diciendo, no, yo quiero esto, pero claro, me marcan desde Europa que tengo que subir el impuesto al diésel, pero claro, eso no lo puedo hacer, afecta a mucha gente, esos son votos. Bueno, pues a lo mejor ese dinero lo puedes utilizar para favorecer la electrificación del vehículo, o sea, el paso al vehículo eléctrico, ¿no? Yo entiendo, hay que tener sensibilidad porque se puede
producir transitoriamente un perjuicio para los ciudadanos, pero bueno, hay que tener la valentía. Luego, evidentemente, estas políticas son complejas porque puede afectar a la competitividad, lo que decíamos, incluso un impuesto al diésel te afecta a la competitividad del transporte, te sube los... Entonces, o sea, aunque yo sea Iberdrola y promueva la electrificación, pues hombre, somos conscientes de que hay que hacerlo bien, técnicamente bien, y tener en cuenta muchas sensibilidades, ir a nuestros objetivos, pero teniendo en cuenta sensibilidades y haciéndolo técnicamente desde un punto de vista jurídico de la manera correcta, Sí. en mi opinión. Jorge ha enunciado una retahíla de defectos de los impuestos sobre la energía en España y se ha quedado incluso, ha sido generoso, vamos, se ha quedado incluso corto porque verdaderamente el panorama es Y luego es voy a tremendo. citar los impuestos que comentabas. Se lo merecen, se lo merecen. Mencionas también la cuestión de la competitividad, ¿no? Pasaríamos ahora a un segundo bloque de preguntas que tienen más que ver con esa intención que debe tener el legislador de tratar de establecer los impuestos ambientales de un modo que salvaguarde en la mayor medida posible la competitividad de las empresas, ¿no? En este punto, Tony, tú que has estudiado con mucho detalle y mucha atención el sistema de pagos por carbono, el sistema de derechos de emisión o el mercado de derechos de emisión que tenemos en Europa, voy a introducir la pregunta porque creo que es conveniente entender que estamos en un momento verdaderamente de disrupción en lo que se refiere a los pagos por emisiones de CO2 en la Comunidad Europea. Hasta ahora, por la totalidad de sus emisiones, solo pagaban dentro del mercado los generadores eléctricos. Las industrias, en parte, en muy buena medida, tenían derecho a asignaciones gratuitas, precisamente porque tenían que competir con industrias extranjeras que no pagan por sus emisiones. De tal modo que, bueno, teníamos unos precios altos en el mercado, pero un alcance de instalaciones dentro del mercado que estén pagando la totalidad del precio, pues no tan alta, ¿no? Sin embargo, la Unión Europea, como sabéis, ha reforzado su objetivo de reducción de emisiones para el año 30, que era del 40% y ahora es del 55%. Eso ha obligado a reforzar todo el sistema de precios de carbono. Y el cambio es radical. Se van a retirar las asignaciones gratuitas de derechos a las industrias, progresivamente. Se ha establecido también un impuesto en frontera, lo que se llama el ajuste de carbono en frontera, de tal modo que las importaciones de productos carbono intensivos, acero, aluminio, hierro, cemento, algunos otros más, van a pagar una especie de arancel climático a la entrada en la comunidad, pero es que además se ha creado un sistema de pagos por derecho de emisión para el transporte terrestre que va a aumentar el precio de los carburantes. Se ha metido dentro del sistema el transporte marítimo, con lo cual aumenta el coste de los fletes, que acaba lógicamente aumentando el coste de los productos. Todo esto es inflacionista, como es natural. Y lo mismo con el transporte aéreo y con otros sectores, ¿no? Entonces, realmente nos enfrentamos a un ecosistema de negocios totalmente distinto en la comunidad, en el que todos vamos a tener que pagar todos los intervinientes en el mercado van a tener que pagar por sus emisiones de CO2, cuando el panorama que vemos fuera de Europa es totalmente distinto, ¿no? Y son empresas que compiten en mercados globales. Hablas con representantes sectoriales y están verdaderamente preocupados, ¿no? Sobre este tema, Tony, tú que eres estudioso de la materia de la tarificación del CO2, ¿ves soluciones que puedan arbitrar los Estados o la Unión Europea para salvaguardar de algún modo a nuestra industria? Sí, hay acciones que pueden realizarse, pero claro, y hay acciones que hay que pensar también la razón por la que lo hacemos, ¿no? Como has mencionado, globalmente la sensación que hay, y hay algo de verdad en ello, es que Europa pues, se grava más a sí misma las emisiones. Y la realidad es que es así. Entonces, las emisiones globales en torno al 27% están gravadas, están sujetas a un precio del carbono. El resto, no, en Europa es el 40 y tantos que va a subir al 60 y tantos cuando introduzcamos la segunda parte de los derechos de emisiones, el ETS2. China, y digo China porque yo creo que China es importante aquí más para hacer el argumento, más que quizás Estados Unidos. China grava también una gran parte de sus emisiones, pero es que realmente asigna mucho emisiones gratuitamente. Entonces, si uno coge los precios nominales de China, China tiene un precio del carbono en torno al, creo que $12, Europa en torno al $67,
ajustado a una paridad de poder adquisitivo, no queda tan por debajo. Pero después está el tema de la asignación gratuitas. Si no hubiera asignación gratuitas, en los cálculos que hicimos nosotros, con unos cálculos rápidos, era que el precio del carbono en China sobre las eléctricas aumenta el precio de del suministro eléctrico en un 9%. En Europa lo aumenta en torno al 10% hasta el 17%. California, digo California porque no hay un sistema nacional en Estados Unidos, hay sistemas estatales. California es el mercado más grande. Ahí el precio del carbono que existe en California lo sube en torno al 10%. Algo menos que en Europa, pero un poco más que en China. Eso sería si no hubiera asignaciones gratuitas, pero China da muchas asignaciones gratuitas. Es cierto que han dicho que van a dar menos, que van a poner unos topes más bajos y que van a empezar también a gravar la industria. De momento gravaban o estaba sujeto nominalmente a un precio del carbono la fabricación la generación de electricidad. Pero la cuestión es por qué hacemos esto, ¿no? Y yo creo que hay que sacar la razón, ¿no? La razón no es lo que yo he mencionado de que Thatcher dice que los mercados y que hay que cuidar el planeta. Hay una razón también, obviamente, geoeconómica y geopolítica. Transitar hacia una energía renovable europea es básicamente un seguro contra las amenazas geopolíticas y contra los chantajes geopolíticos. La lección la hemos aprendido, obviamente, en los últimos años y continúa sabiendo que Estados Unidos utiliza ahora mismo la administración Trump la política energética para establecer unos beneficios. O sea, un chantaje es una palabra muy gruesa, pero sí que es cierto que han sido cada vez son más estrictos en defender sus intereses económicos y energéticos. Por tanto, Europa yo creo que tiene que hacer eso. O sea, no solo el interés puramente ecologista, sino también el interés geopolítico. Pero volviendo a tu pregunta, ¿qué se puede hacer? Yo creo que hay varias medidas que yo en los últimos meses he oído que se están debatiendo. Unas es dar cierta estabilidad al precio del carbono, que creo que hemos pasado por unos años donde ha habido mucha inestabilidad, no ha sido bueno. Se puede hacer reformas, ha habido propuestas de reformas. Un think tank alemán, épico, similar a Oikos, ha hecho dos propuestas interesantes. Una que es dar estabilidad al sistema de reserva de mecanismo de precios europeo. Y después también hacer algo que sería el front-loading, que es todo lo que se espera que se recaude a futuro con un instrumento financiero, con el Banco Europeo de Inversiones, ponerlo a disposición para o subvenciones o desgravaciones fiscales, pero ponerlo al servicio de lo que es esa transición energética siempre para conseguir una soberanía geopolítica. Después también se puede hacer medidas como los alemanes. Los alemanes hacen el contrato de diferencia del carbono. Básicamente le dicen a las empresas, tendrás ese carbono efectivo. Si el mercado europeo sube o baja, pues las diferencias o me la pagarás tú o te la pagaré yo, depende si sube o baja. Pero la idea es dar la certidumbre de que voy a hacer económicamente viable, que es la intención fiscal de este impuesto, el que tú pases de carbón a hidrógeno, de hidrógeno a electrointensivo, ¿vale? Esa es la idea. O sea, hay varias medidas que se pueden hacer. Respecto a los mecanismos de ajuste del carbono, yo fui un entusiasta, pero cada vez lo soy menos, porque el mundo cada vez se está prestando más. Tiene que haber una muy buena voluntad, se está perdiendo. Yo creo que Trump ha roto la baraja. Sí. Y tiene que haber la buena voluntad de que se hagan los reportes de emisiones de países terceros, en toda la trazabilidad de emisiones tiene que estar bien reportado. Vamos a la dirección contraria y fue hace creo que esta semana o la anterior que el gobierno Trump ha ordenado, la agencia medioambiental americana, la European Environmental Protection Agency, ha ordenado creo que era de 60 sectores que reportaban, 57 o algo así ya no tienen que reportar sus emisiones de ningún modo, ya no están obligadas. Entonces ya no tienen la posibilidad de generar esos mecanismos de mercado porque el mercado se está deshilachando globalmente. Entonces ya hay que pensar por qué hacemos esto. Y hay que volver a las razones geopolíticas, pero ahí después también hay que pensar cómo vamos a hacer todo ese... Yo creo que es verdad, o sea, subvenciones o temas fiscales, o sea, política... Es complicado, yo creo que hay que pensar siempre la doble cara, ¿no? O sea, si creamos un impuesto y generamos unos ingresos, hay que pensar cómo los usamos. Sí. Y es algo de lo que quizás podemos hablar más tarde.
Sí, sí. Eso que mencionabas de Estados Unidos, tú no te puedes plantear poner un precio al carbono si no tienes de apoyo un MRV, ¿no? Un sistema de Monitoring, Reporting and Verification. Entonces, en el momento que eximes a las industrias emisoras de entrar en ese tipo de esquema, estás dificultando la posible introducción en el futuro de un precio de carbono a nivel federal o incluso por los estados, ¿no? Muy interesante lo que decías. Jorge, en tu caso, esta cuestión de la competitividad tiene una pata muy importante, que antes mencionaba también Germán, que es la de asegurar a la industria unos precios de la energía razonables y que permita competir, que a lo mejor vosotros como generadores eléctricos es casi la parte en la que más veis esta cuestión de la competitividad, ¿no? ¿Cómo esta cuestión de precios razonables de la energía, impuestos incluidos, cómo la estáis viendo en la compañía y cómo lo ves tú personalmente? Bueno, yo creo que es evidente que tenemos un problema de precios de la electricidad y un problema y que eso afecta a la competitividad, y no porque lo digamos nosotros. O sea, de nuevo, el informe Draghi que se ha citado antes, informes que hacen muchas consultoras, Big Four, entre otros vosotros, ponen de manifiesto que los precios de la electricidad en Europa son netamente superiores a los precios de la electricidad en Estados Unidos o en China. Eso tiene varias consecuencias. En primer lugar, claro, si tú tienes una energía más cara, pues te cuesta invertir y generar crecimiento. Pero esto puede ser incluso más grave, ¿no? Porque ya no es que te cueste invertir y generar crecimiento, es que puede ser que ahuyentes la industria que tienes actualmente, ¿no? Porque industrias que son electrointensivas o que la energía es un componente muy importante dentro de su estructura de costes, pues buscan mercados donde puedan obtener esa energía más barata y deslocalizan. O sea, porque siempre quizás hemos oído hablar de deslocalización por derechos laborales o por mano de obra barata u otros factores, pero la energía también está empezando o es uno de esos y insisto, no es porque lo digamos nosotros, ¿no? Bueno, las inversiones son necesarias y además también hay muchos estudios que dicen que posiblemente el empresario o las empresas europeas son un poco más temerosas que las chinas o que las indias o que los estadounidenses, y entonces pues estos temas de precio afectan más a su competitividad, ¿no? La semana pasada se ha comentado, ha salido un informe diciendo que falta inversión en la red en España, que la tenemos saturada en la red eléctrica, un porcentaje bastante alto, 80 y tantos, y que eso nos está impidiendo abrir negocios, o sea, que eso está claro. Pero por otro lado, los precios de la energía también afectan al consumidor doméstico, eso es evidente, ¿no? Y de la electricidad, antes lo hemos comentado. La transición energética es algo que queremos alcanzar, la electrificación, pero claro, eso necesita que la gente esté comprometida y necesita el apoyo social. Pero si la gente no ve los beneficios de eso, pues no lo apoya, se queda mucho más cómodo en la situación en la que estaba. Claro, unos precios de electricidad altos ahuyentan ese objetivo, con lo cual es evidente que tenemos un problema. Esto está surgiendo. ¿Y por qué surge ese problema? Pues bueno, hay factores geopolíticos, de materias primas, de muchísimas cosas, ¿no? Pero hay un factor que también se pone de manifiesto en todos los análisis y son los impuestos. Europa tiene unos impuestos, o la Unión Europea al menos, mucho más altos que Estados Unidos o China. Aquí tenemos la Directiva de Productos Energéticos que te establece ya desde el año 2003 y no se ha cambiado en unos niveles mínimos de imposición. Eso no existe en Estados Unidos, no hay un impuesto federal sobre la electricidad, ¿no? Aparte, bueno, tenemos un mercado con 27 países, muy desagregado, con distintas fiscalidades, que eso rompe. No tenemos un mercado europeo de electricidad que sea. Ya no voy a entrar en temas de interconexión, regulatorios, tal. Yo me dedico a los impuestos y en los impuestos tenemos un mercado muy desagregado. Y luego, si hablamos de España, pues tenemos 17 autonomías, todavía más. Tenemos falta de unidad. Luego, el tema para corregir esta situación de impuestos es que la tributación directa es competencia de los Estados. La Unión Europea solo puede
ir desde el punto de vista de la tributación indirecta, IVA, impuestos especiales, tal, con lo cual eso hace bueno, pues que sea muy difícil alcanzar esta convergencia que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, ha habido propuestas en el informe Draghi, dice, bueno, pues al menos si no somos capaces de articular esto y una unidad de mercado y algo que mejore y que, ¿no?, la situación, pues vamos a establecer unos tipos máximos que incluso incluyan los peajes, ¿no? Tipos máximos o volúmenes máximos de tributación de la energía, y en concreto de la electricidad, que incluya unos tipos máximos, incluidos los peajes, ¿no?, que es el pago por las redes. Pero claro, eso es muy difícil porque dice, bueno, pero ya que tenemos también el problema de la unanimidad, pues vamos a hacer grupitos, ¿no?, los mecanismos de cooperación reforzada entre tal, y que por lo menos algunos estados que estén intentados en avanzar, pues si no podemos alcanzar todo el objetivo, vamos a mejorar la situación actual. Pero esto, a lo que voy es que todo el mundo reconoce que tenemos un problema de competitividad, de precios de la electricidad. Llevamos 5 años para reformar la directiva del 2003. Ya había habido antes distintos problemas, con lo cual eso es evidente. Y un poco lo que comentabas, esta semana estamos avanzando en los objetivos que se marcó el informe Draghi, que todo el mundo decía que eran maravillosos y necesarios. Pues realmente no, ha pasado ya un año y, por ejemplo, en este tema de la reforma de la directiva, que estaba atascado, sigue igual de atascado, con estados que tienen distintos objetivos. A lo mejor porque, claro, no puedes pedir el gravamen del combustible de los barcos que tenga la misma sensibilidad a Grecia o Irlanda que la tenga estados de la Unión que no tienen esas costas o que a lo mejor no tienen. Entonces, estamos en un momento muy complejo. Pero vamos, yo creo que es necesario avanzar porque si no, bueno, todo el mundo reconoce que que cada vez nuestra situación económica es más precaria y que va a seguir así si no cambiamos. Sin duda. Germán, un poco la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo ves tú este dilema entre fiscalidad ambiental y competitividad? En vuestro sector, ¿cómo está afectando? No, la verdad que estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Solo, para mí no es lo mismo las subvenciones y los incentivos fiscales. Creo que las subvenciones tienen un componente de subjetividad y de burocracia que el incentivo fiscal que se establece en una ley, todo el mundo sabe objetivamente los requisitos que se tienen que cumplir para su aplicación y además no tiene límite, como normalmente las subvenciones tienen unas cuantías, un presupuesto destinado. Los incentivos fiscales hay unas estimaciones, pero como ha ocurrido en el IRA en Estados Unidos, pues se pueden desbordar y lo que premia es la inversión ya realizada o en curso. Me parece que el incentivo fiscal tiene un punto de mayor trazabilidad, mayor transparencia, menos burocracia, más rapidez a la hora de implementación. Por eso hago esa diferencia y creo además que es algo en lo que Europa cree. Yo, cogiendo el hilo de la competitividad, tenía la noticia aquí de Draghi riña a la Unión Europea por su incapacidad para avanzar en las reformas, y es que la cosa es más preocupante de lo que parece. O sea, las declaraciones de Draghi van en la inacción, amenazan no solo nuestra competitividad, sino también nuestra propia soberanía. Esto es totalmente cierto. O sea, y en materia energética es especialmente importante. O sea, hay países como España en el que se prohíbe la extracción de hidrocarburos, de gas, pero estamos importando gas de Estados Unidos a machete, que donde están además perforando. Luego, hay un poco, perdemos soberanía, tenemos más dependencia de otros países geopolíticamente y es algo que creo que hay que solucionar. O sea, no creo que me parece que se estén tomando del todo las medidas. A ver, yo creo que ha habido un avance respecto de septiembre del año pasado y respecto del informe Draghi. Yo desde el punto de vista de las empresas, lo que sí que he notado es que se nos escucha en Europa que hasta antes del informe Draghi era más complejo. Se nos recibe, se nos escucha. ¿Qué ocurre? Y de hecho, se toman algunas decisiones. Lo que pasa es que el aparato y la burocracia europea es muy complicada. En materia de subvenciones y de fondos de ayuda para la transición, se ha hecho un esfuerzo claramente bastante relevante incluso antes del informe Draghi.
A partir del informe Draghi se ha intentado flexibilizar la vía de los incentivos fiscales, pero lo que pasa es que en Europa hay muchas barreras para aprobar incentivos fiscales. Tenemos la barrera de las ayudas de Estado. Hay un marco de ayudas de Estado que en el momento en que tú pones un incentivo fiscal en un país, pues puede venir la Comisión Europea, denunciarlo, llevarte a un procedimiento de infracción y fuera el incentivo fiscal. Ahí se ha conseguido aprobar una comunicación y una flexibilización del marco de ayudas de Estado cara a lo que han denominado el Clean Industrial Deal. Ya nos hemos movido del green al clean, lo cual se agradece porque el green sonaba demasiado radical probablemente, ¿no? Pero es que además del marco de ayudas de Estado tenemos otros límites a la hora de aplicar incentivos fiscales. Tenemos la unanimidad a la hora de aprobarlo en toda la Unión Europea, es un problema en materia fiscal. Aunque también os digo, la unanimidad es un problema, pero en ocasiones el problema no ha sido tal. Yo recuerdo en el año 2022, cuando se quería imponer una contribución solidaria, aquí fue el gravamen temporal energético, pero a nivel europeo se aprobó una contribución solidaria, se aprobó vía reglamentaria y por mayoría, no por unanimidad. Para mí eso es un impuesto y debería ser objeto de unanimidad, pero bueno, eso probablemente llegará a los tribunales y se resolverá. Pero la unanimidad es un problema en Europa. Luego hay límites nacionales, como puede ser la necesidad de pagar un impuesto mínimo en España que te limita y te bloquea la aplicación de incentivos fiscales. En este caso, el I+D está absolutamente bloqueado. Pero además ahora hay un impuesto mínimo global que habréis visto en prensa, porque Estados Unidos, a raíz de Trump, lo ha denunciado y se ha llegado a un acuerdo para intentar excluir a las empresas americanas, a las multinacionales americanas de este impuesto mínimo global, que también limita de alguna manera la aplicación de determinados incentivos. Todo esto que ha hecho la Unión Europea desde el informe Draghi en materia de incentivos, primero lo que he dicho de flexibilizar el marco de ayudas de Estado, bienvenido sea, creo que es algo que agradecemos. Y segundo, sacar una recomendación de cómo deberían los Estados aprobar incentivos fiscales para la transición energética. Una recomendación, nada más. Obviamente en España no aspiramos a... La recomendación está bien, establece determinadas cuestiones que creo que pueden ser aprovechables, amortizaciones aceleradas, créditos fiscales en la cuota del impuesto sobre sociedades, créditos fiscales que recomienda que sean monetizables, incluso compensables con otros impuestos. O sea, sí que creo que la recomendación tiene cosas aprovechables. Creo, aunque por más que la leo, creo que respeta el principio de neutralidad tecnológica, aunque pueden generar dudas, pero creo que respeta el principio de neutralidad tecnológica que os mencionaba al principio y creo que desde ese punto de vista puede acercarse algo más al IRA, pero es una recomendación. No esperamos que en España haya una implementación de esa recomendación o lo vemos muy complicado y en otros países probablemente también. Se han dado pasos, pero como ha dicho Draghi recientemente, pasos absolutamente insuficientes. Hay que dar un paso más allá. Probablemente la unanimidad es un problema y Draghi recomendaba en sus declaraciones recientes el tratar de cambiar probablemente los sistemas o el proceso de aprobaciones que hay en la Unión Europea. Me imagino que eso va a ser muy complicado o va a ser algo bastante complicado. Frente a este modelo, permitidme que haga otra vez referencia al IRA y a la Inflation Reduction Act y la aprobación del IRA en Estados Unidos. Se aprobaron incentivos fiscales, cubrían todos tipos de tecnologías que redujeran emisiones, biocarburantes, captura del carbono, electrificación, grandes incentivos al wind and solar, a la eólica y a la energía solar. Potentísimos los incentivos, pero es que además esos incentivos fiscales los hicieron transferibles, te podías utilizar o puedes utilizar incluso todavía los incentivos fiscales para financiar proyectos, puedes transmitirlos a entidades financieras. Era una normativa de incentivos fiscales que realmente sí que estaba apoyando a la transición energética y apoyaba tanto a sectores como puede ser el sector petrolero como a sectores como puede ser el de la electrificación y el de la energía. Ha venido Trump y ha volcado más por el sector petrolero, ha mantenido algunos incentivos para los biocarburantes, para la captura en carbono y al wind and solar o a la solar y a la energía eólica las ha penalizado, eso, y a la offshore más todavía. Gracias a Dios ha mantenido, y eso yo creo que es de agradecer en países como Estados Unidos, cierta seguridad jurídica. Ha mantenido un régimen transitorio y para determinados proyectos que han iniciado su construcción de determinada fecha y que se va a poner en funcionamiento, todavía mantienen esos incentivos. Pero todo el mercado energético y transición energética americana se ha movido a partir de esta norma, de esta ley, de la IRA.
Y eso en Europa, joder, deberíamos aprender algo, porque es que con una recomendación de incentivos fiscales y con una flexibilización no podemos actuar. Y porque no hemos hablado, porque viene ahora la Directiva de la Transición Energética, pero es que tenemos el ETS2, que lo has mencionado tú, que lo que va a agravar al final, porque para mí esto es una suerte de impuestos, aunque entiendo... Sí, lo son. Es una suerte de impuestos que ahora el ETS2 lo que va a venir a gravar es el transporte y las edificaciones. Luego, más a la movilidad le vamos a meter más impuestos. Hablaremos más adelante de ello, pero quiero decir, hay que, en términos de competitividad, Europa claramente creo que va por detrás y necesitamos dar un paso hacia adelante y tratar de aprobar medidas que realmente apoyen la transición energética, pero nos permitan competir a nivel internacional, sin duda. Sí, pero muy interesante esto que señalabas, que es un tema que además hemos visto con vosotros en mucha profundidad. La normativa reguladora de ayudas de Estado, para medidas que se puedan entender de protección medioambiental, se ha flexibilizado de una manera muy notable, entrando incluso en contradicción con el texto de la Directiva de la Energía. De algún modo, la Comisión ha buscado una vía alternativa para habilitar los incentivos fiscales dentro del sector de la energía, sin tener que cumplir con la modificación de la directiva y las reglas de unanimidad que rigen en la aprobación de normas fiscales por la Unión Europea. ¿Tú crees que la Administración española, el legislador español, es consciente de que tiene ese nuevo marco de regla de juego? Vale, claramente no. Y hemos hablado antes de competitividad de la empresa europea frente a la no europea, pero hay otro ámbito de competencia, que es el de la empresa española contra la empresa europea. Si otras administraciones tributarias son más conscientes, y legisladores vinculados a esas administraciones son más conscientes de que el marco se ha flexibilizado, utilizan esos incentivos de un modo diferencial respecto de España, pueden conseguir tener una energía más barata, más competitiva, que es una preocupación histórica de Alemania. Siempre ha sido una de las principales prioridades de la política energética alemana, y al final compiten con nuestras instalaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, sirva también el foro para dar un toque de atención en este sentido, que realmente la Comisión está facilitando que se arbitren incentivos fiscales en este ámbito, ¿no? Y esto nos lleva un poco al tercer bloque, que quería pediros una cierta evaluación crítica, pero constructiva, de la política legislativa que se ha seguido en España en materia de fiscalidad ambiental, ¿no? Digo constructiva porque sé que os vais a centrar también en propuestas que se podrían arbitrar para mejorar los problemas que tenemos ahora, ¿no? Empezando por ti, Toni, he visto que también le habéis dedicado mucha atención en el think tank al tema de la utilización de los ingresos derivados de la recaudación de impuestos y derechos de emisión. En España tenemos alguna limitación para la afectación de la recaudación obtenida con impuestos, pero eso no existe en ninguna medida con los derechos de emisión. Se pueden afectar a actividades de protección medioambiental del tipo que sea. Y tú, en ese sentido, hiciste incluso una presentación en el Congreso. Tenéis algunas propuestas interesantes e imaginativas de cómo se podría articular este tipo de inversiones, ¿no? ¿Nos puedes contar algo? Sí, es algo que estudiamos en un informe que publicamos, discutimos en el Congreso de los Diputados hace unos meses, y era un poco para darle la vuelta un poco a lo que es el debate, ¿no? O sea, ¿qué grabamos? Pero después es cómo utilizamos lo recaudado, ¿no? Y eso es algo que es un debate que nos dimos cuenta que se desconocía mucho en España, apenas es inexistente, incluso los números son difíciles de encontrar. Y lo que arroja los números es algo que todavía nos genera aún mayor preocupación. Todo eso es a raíz de cómo se usan, porque se pueden utilizar de muchas maneras. La Unión Europea, cuando dice tienes que gravar el carbono, los usos de lo recaudado están condicionados, pero hay mucha flexibilidad y los países tienen mucho margen de maniobra. Y lo que nos dimos cuenta es que en España, desde hace ya bastantes años, la gran totalidad de los ingresos utilizan el 99% de lo que esté asignado. Se recauda algo, después se asigna otra cantidad, el 99% va al sistema eléctrico español.
no se dedica a nada en absoluto, ni a adaptación, ni a otras políticas de transición industrial o de apoyos, incentivos, subvenciones, incentivos fiscales, en absoluto. Otros países sí que tienen un mix mucho más rico y más quirúrgico de acuerdo con sus necesidades. Después, otra cosa que ya es un poco más idiosincrásicamente española también, es que a causa de lo que los parones legislativos, es nuestra sospecha, gran parte de lo recaudado no se ha asignado. Cuando en los últimos años siempre, o sea, durante siempre, la gran totalidad de lo que se recaudaba para España, en el 85, el 90% se asignaba y así lo reportaba España a Europa, me lo ha gastado así. Pero hubo un año que de repente bajó al 30%. Y de tal manera que no sabemos cómo se ha utilizado el 70% de lo recaudado. Es que no lo he encontrado en los datos. Incluso yo creo que es algo que habría que, si alguien aquí en esta sala me lo explica, yo querría saberlo. ¿Qué año fue ese? 2018. ¿Dónde ha vuelto a bajar ese ratio de no uso no declarado? 2023, 2024. No hay presupuestos, no podemos decidir dónde nos gastamos un dinero muy precioso, un dinero muy importante, que podía dedicarse a unas políticas más concretas y más quirúrgicas para ayudar a la transición. Esto nosotros lo hicimos porque pensamos que había que dar un dividendo social, no solo, naturalmente, pensar en un mix más sofisticado para la industria, para la competitividad industrial, pero también bonos sociales, dividendos sociales. Lo presentamos, lo discutimos a la manera en que se ha hecho en Canadá, pero también lo hizo el gobierno conservador en alianza con los verdes en Austria. Ahora va a ser distinto porque han cambiado la aritmética de los gobiernos. También se ha hecho en Suiza y con cierto éxito en Austria y en Suiza. Y te lleva a pensar que no solo hay que pensar, de nuevo, lo de los ingresos es importante porque no lo discutimos y por no discutirlo dejamos que pase una cierta opacidad que a mí me sorprende. Que yo vivo en Londres, yo estoy fuera, lo veo y intentaba ver el debate español, no lo encuentro. Cuando veía que lo que reporta a otros países está perfectamente definido en cómo se lo gastan. Y otro tema que es importante, que es una cosa que nosotros hemos indicado cuando lo presentamos, es todo esto son recaudaciones que morirán por su propio éxito. Si pensamos que algún día descarbonizamos en gran medida la economía europea, ya no habrá una base imponible, por tanto no habrá unos ingresos. No podemos generar dependencias, adicciones a un tipo impositivo que no generará ingresos cuando la base imponible desaparezca. Y esto es la preocupación que teníamos con cómo se genera ese dinero actualmente y cómo se genera, cómo se utiliza y cómo no sabemos cómo se utiliza ese 50 o 70% dependiendo del año, nos lleva a pensar que cuidado con las adicciones que puede haber y cuidado con los usos. Y es algo que yo creo que, de nuevo, daría para otro panel o daría para otra hora, pero que es un tema que yo lo pongo aquí, lo suelto aquí sobre el debate, en el debate, en la mesa, porque yo creo que hay que hablar en España. Sin duda. Germán, en vuestro caso, el análisis de política legislativa, sector de hidrocarburos, la fiscalidad está en permanente estado de revisión, continuos anuncios de reforma de la directiva. Llevamos, 10, 15 años hablando de la reforma de la directiva y no acaba de concretarse. También en Fiscalidad Nacional, anuncios que no llegan a cuajar nunca. Todo esto seguramente acentuado por la fragmentación política en España y, en el caso de la Unión Europea, pues por el funcionamiento de la regla de unanimidad para materia fiscal, que, por cierto, la Comisión Europea ha eludido al crear el ETS2, que no deja de ser un impuesto sobre los hidrocarburos, llevándolo por política climática, porque la política climática sí rige la regla de mayoría cualificada propia del procedimiento ordinario, ¿no? Entonces yo creo que ya la Comisión era consciente de que no iba a conseguir sacar adelante la reforma de la directiva de la energía y ha llevado por esa otra vía el incremento de costes, ¿no? Pero de todo esto que tenemos ahora entre manos, saca un poco la bola de cristal. ¿Qué crees tú que va a cuajar y crees tú que no? No, a ver, lo que comentabas de la Directiva de Tributación de la Energía, o lo que llaman la ETD, la Energy Tax Directive, bueno, la que hay actualmente en vigor es del año 2003. La propuesta es del 2021 y por ahora lo único que hay es una propuesta. Parece que la presidencia danesa de este semestre parece que tiene una intención de aprobarla y parece que está dentro de la agenda de su agenda el tratar de sacarla adelante.
Esta directiva claramente lo que viene a agravar o a diferenciar es el desempeño medioambiental de los productos energéticos. A nosotros, desde el punto de vista de las energías fósiles, pues la verdad que nos grava de manera relevante. Pero también es verdad que desde el punto de vista de los biocombustibles y los biocombustibles avanzados, la tributación sí que es muy atractiva. Actualmente, los biocombustibles que veis en las gasolineras, el HVO 100% renovable, tiene la misma tributación que el diésel. Normalmente suele ser biodiesel, que tiene la misma tributación que el diésel. Con la nueva directiva pues no ocurrirá y tendrá una tributación muchísimo más reducida. ¿Qué pasa? Que la directiva, si se llegara a aprobar en este semestre, que no lo sé si será, porque es importante entender que los países mediterráneos, los países que son islas, Irlanda, Malta, Portugal, o que están separados, claro, el tema de la aviación y el transporte marítimo y gravar la energía para esos sectores, pues es muy relevante. Ahora mismo yo creo que se ha conseguido llegar a un acuerdo en las últimas discusiones para dejar exento el transporte marítimo y aéreo que no sea de recreo y llevar por lo menos a una revisión al 2035, lo cual puede de alguna manera llegar a conseguir la unanimidad, que es lo que vamos buscando, el que haya unanimidad. Si se aprobara tendríamos esa diferencia con los biocombustibles, pero no entraría en vigor porque la transposición sería, si se aprobara, antes de junio de 2026, pero la entrada en vigor sería en 2028, a partir de 1 de enero de 2028. Hombre, lo deseable, si ya nos vamos al legislador nacional, lo deseable es que el legislador nacional pues ya diferenciara entre el diésel fósil y el diésel renovable, y más aún si, como parece, está encima de la mesa la posibilidad de equiparar el diésel con la gasolina, la tributación del diésel con la gasolina. Eso es algo que ha intentado el Gobierno, que alguno de los socios del partido en el Gobierno no lo ha votado o no lo ha apoyado, porque es una medida que socialmente pues, yo creo que no es muy favorable, pero creemos que si ocurriera en algún momento, pues sería una oportunidad también para bajar la tributación de los biodiesel, de los biocombustibles, y tener un precio menor. Ya hay en Canarias ya el tratamiento de los biocombustibles es más favorable que el de las energías fósiles o el del diésel, y lo cual, bueno, pues yo creo que desde el punto de vista de la transición energética y la tributación medioambiental es algo que debería ser deseable, ¿no? Y en tu caso, Jorge, antes hemos descrito un panorama de mucha deficiencia técnica en el ámbito de los impuestos sobre la electricidad. ¿Prevés cambios, algún tipo de racionalización en el sistema de fiscalidad energética a nivel estatal, autonómico? ¿Tienes alguno en tu lista de deseos que creas que de forma prioritaria debía ser modificado o en su defecto derogado? Bueno, volviendo, o sea, un pequeño apunte, sí. Yo que soy muy friki de los impuestos y que me gustan los debates, al final tampoco me gustaría que quedase, no, el de Iberdrola es el de las subvenciones y el de Repsol el de los incentivos fiscales. No, porque al final, fíjate, y ha salido el tema de las ayudas de Estado, y al final la ayuda de Estado puede ser tanto la subvención como el incentivo fiscal, porque te dice, bueno, estás utilizando en negativo ingresos, ¿no? Y luego la voluntad, al final, si la subvención o el incentivo fiscal, además hemos citado lo del I+D y todos sabemos que lo del I+D en este país se ha convertido en un calvario para el que ha querido utilizarlo, con lo cual totalmente. Es un tema que tanto incentivo como subvención depende muchas veces de la voluntad del legislador y de la administración tributaria que la aplica. Al final, una medida u otra, lo importante es que sea buena y que haya voluntad de aplicarla ¿no? Y luego, al hilo del bloque anterior, pero conectando con este, y un problema que le veo a la fiscalidad tanto de la Unión Europea, en la aprobación de la directiva, como de la normativa española, es que todo va muy lento. No sé si es coyuntural por las mayorías parlamentarias actuales o falta de conocimiento. Pero claro, eso genera problemas en la inversión, genera mucha inseguridad jurídica, porque las baterías, ahora, después del tema del apagón, no, las baterías pueden ser una solución, pero es que las baterías tienen un problema muy, muy grave de indefinición fiscal, y uno no sabe si es almacenamiento,
en la agencia tributaria te dicen que es producción, que eso lleva unas implicaciones fiscales, aunque todavía no hay ninguna contestación a consulta. Hablar de los biocombustibles, podríamos hablar del hidrógeno. ¿Qué pasa con el hidrógeno que ahora no está grabado? Va a estar grabado, pero es lo mismo el hidrógeno verde que el gris. Entonces hay una indefinición, un parón legislativo que es muy preocupante, ¿no? Y una dificultad a la hora de abordar temas técnicos que son complejos porque es tecnología y a lo mejor no hay conocimiento, hay pereza, no lo sé, no me puedo meter en la cabeza de quienes tienen que hacerlo, ¿no? Y luego ya, pues yendo más a lo que me comentaba, yo lo que veo es que en España hay pues una cantidad de figuras que graban, yo me ciño en mi sector, la electricidad, que es algo apabullante, ¿no? Lo hemos comentado antes a nivel estatal, pero luego creo que son 13 o 14 comunidades autónomas que tienen tributos medioambientales autonómicos. Cada comunidad autónoma grava de una manera una tecnología en función de lo que tenga allí. Por ejemplo, o sea, 3 comunidades autónomas con centrales nucleares las gravan, pues Extremadura, Valencia y Cataluña. Extremadura, Valencia la que menos, 1,8 euros el megavatio, Extremadura 5 y Cataluña 6,5, o sea que encima hay una diferencia de gravamen abrumadora. Y unos graban la hidráulica, otros no, otros los aerogeneradores. Los aerogeneradores, el tema de los tributos eólicos, desde que han sido validados por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y en su día el de Justicia, se están extendiendo a otras comunidades autónomas. Y esto engancha un poco con lo que me comentabas antes. ¿Tú crees que esto va a mejorar? Pues honestamente soy pesimista, pero no porque quiera serlo o me esté quejando todo el rato, ¿no? 2 ejemplos, lo que comentaba del tema de los tributos eólicos, ¿no? Pues en su día fueron muy discutidos. A mí me cuesta ver que el gravamen de la energía eólica sea medioambiental. Aparte es que creo que los tributos, y no voy a entrar ahora a explicar aquí cada uno, no están bien conformados. Pero bueno, una vez que fueron validados de una manera bastante, bueno, pues con un análisis muy poco jurídico, lo que estamos viendo en los últimos años es que nuevas comunidades autónomas se están incorporando. Aragón, La Rioja, el País Vasco con las placas solares, ¿no? Entonces, ves que esto se está extendiendo, que cada tributo es distinto. ¿Por qué? Porque las bases imponibles, los tipos de gravamen, todo. Entonces genera mucho caos, genera litigiosidad, genera para nosotros dificultades administrativas de gestionarlo. Entonces, no, creo que va a haber una extensión de estas cosas porque las autonomías, incluso el Estado, ha encontrado una manera de obtener ingresos que más o menos le han ido validando los tribunales y se siente muy cómodo y no tiene voluntad de mejorar. En el caso contrario, hay para mí una llamada a la esperanza, que es la Comunidad Autónoma de Valencia, que tiene la intención entre 2026 y 2027 eliminar el tributo que estaba gravando la central nuclear, que además es de Iberdrola, la central nuclear de Cofrentes, localizada allí en Cofrentes, en Valencia, ¿no? Eso es una pequeña esperanza, ¿no? Un hilo de esperanza. Claro, pero luego, por ejemplo, esto comunidades autónomas, pero el Estado, tú coges el ISPE, el famoso 7%, que todo el mundo ha reconocido que no es medioambiental, que se ha suspendido durante varios años porque se dice, bueno, en el fondo es cierto que es un tributo indirecto, que aunque no aparezca en factura se repercute en los consumidores, que incrementa el precio de la luz y en estos tiempos después de la guerra a Ucrania, bueno, ya antes el COVID no sé qué, venga, vamos a suspenderlo porque si no, claro, esto... Y dices, bueno, y ahora en cuanto ya el precio de la electricidad ha vuelto un poco al redil, no, ya no lo suspendemos, volvemos a ello. Entonces, un tributo que en principio se creó para suplir el déficit de tarifa, que ya prácticamente no existe, se mantiene. ¿Por qué? Son ingresos. Entonces, no veo voluntad, no veo voluntad. No tenemos motivos para ser optimistas. No, ya, y por terminar, ¿me pides mi lista de deseos? Pues a mí me gustaría precisamente el ISPE. Hay una modificación que es muy sencilla, el impuesto especial sobre la electricidad, este que vemos en la factura con el 5,11%,
la base imponible es como la del IVA, es sobreprecio. Entonces, ¿eso qué genera? Genera inflación. Somos el único Estado de la Unión Europea que lo tenemos de esa manera, ¿no? Porque todo el mundo, todos los Estados de la Unión Europea, la base imponible en el impuesto especial sobre la electricidad, y es un tributo armonizado, aunque claro, te establece tipos mínimos, o sea, niveles mínimos de tributación, todos lo tienen por consumo, X euros, céntimos el kilovatio. Nosotros lo tenemos por precio. Por ejemplo, en el gas natural, de nuevo, el gravamen es en función de consumo, kilovatios, gigajulios, ¿no? Según se determine, ¿no? Pues a mí me gustaría que la electricidad tuviese el mismo gravamen y tuviese un gravamen acorde con el resto de estados de la Unión Europea. Es fácil. No sé, luego ya por pedir, creo que la generación nuclear tiene una cantidad de impuestos abrumadora. Al límite de la confiscatoriedad, ¿no? Prácticamente, ¿no? Totalmente. Además, y no quiero extenderme por cómo vamos de tiempo, pero yo te diría que recientemente he podido mirar el caso sueco con un parque nuclear muy parecido al nuestro, con unas tasas para gestionar el desmantelamiento de las centrales y los residuos inferiores a las nuestras, y además no tienen todos estos tributos sueltos autonómicos y estatales. Entonces, claro, se te queda un poco cara de por qué los suecos son capaces de hacerlo y nosotros no. O sea, es el complejo de inferioridad de los del norte son mejores que nosotros, que con menos recaudación atienden sus objetivos de desmantelamiento y tratamiento de residuos en un parque que es muy parecido al nuestro. Entonces, a mí me da envidia. La lista de deseos, lógicamente, es larga. Pero bueno, no, perdón por la extensión. No, yo al menos me los he apuntado. Nos queda el tiempo justo para hacer una última ronda, a lo mejor unas contestaciones pelín más breves. Quería preguntarte, Toni, yo creo que puede ser interesante tu visión al vivir en Londres, ver con cierta distancia las políticas españolas, estar en una institución financiera internacional y tener una posición global en el banco, un poco el análisis comparativo de cómo ves las políticas españolas medioambientales en general, regulación, impuestos, en comparación con otros países. Es decir, si pudieras señalar alguna que te parezca que ha salido bien, exitosa y bien diseñada, y otra que sea el ejemplo de lo contrario, ¿no? Bueno, quizás destacar lo que ha estado mal, que además en parte es lo que comentaban aquí Jorge y Germán. Y vuelvo a enfatizar lo que has comentado. El impuesto sobre la producción de energía eléctrica es único en España. No hay razón para mantenerlo. Yo creo que FEDEA hizo un informe hace un año abogando para derogarlo. Yo creo que los argumentos fueron sólidos y debería ser así. Lo que hemos concluido, y es un informe que vamos a sacar dentro de un mes, es que si en España los precios mayoristas son algo más competitivos que en otros países de Europa, naturalmente menos competitivos que al otro lado del Atlántico, el precio final al que se enfrentan las industrias es mucho más alto, es más alto comparado con Francia o Alemania, porque hay unos costos, los cargos y los impuestos. Claro. Nosotros hemos utilizado los datos de Eurostat, pero también los de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía Industriales, y el análisis es que además de esto, además de que se enfrentan a unos precios más altos, también por la agresividad de las subvenciones que aplican en Alemania y Francia, que ellos sí que saben cómo usar las subvenciones, ellos sí que conocen bien Bruselas, lo que te deja hacer y lo que no te deja hacer Bruselas. Los CAPEX para la transformación industrial que vaya digamos, de uso de gas o de uso de combustibles fósiles a electrointensivos, sobre todo en alta temperatura, no te salen. Los CAPEX ya para temperaturas ya más bajas, de menos de 400 grados, sí que te salen. Pero aún así, claro, la cuestión es el sistema de incentivos, que está muy fraccionado. España, que está lleno de muchos tipos impositivos que complican mucho un panorama de certidumbre, un panorama claro y un panorama que no sea tampoco ominoso, ¿no? O sea, que no, esta anomalía de precio mayorista y precio final, que es cuando justamente España pierde la competitividad, es algo que deberíamos tratarlo. Entonces, ir a Bruselas e intentar luchar, batallar, que haya un sistema de subvenciones que donde el juego esté un poco más nivelado. Quizás España porque no ha jugado demasiado bien, los otros han jugado más bien que nosotros, pero yo creo que ahí está la pelota para jugar. Temas positivos, yo creo que bueno, las condiciones naturales de España es quizás lo más positivo. En políticas públicas creo que más o menos
a pesar de que ha habido una gran historia de política de grandes desacuerdos, el hecho de que tengamos tanta renovable yo creo que se percibe desde fuera de España como es un país donde tienen el futuro con el sol y con el eólico en menor medida. Sí que se ha percibido que puede ser un lugar de inversión interesante para nuevas tecnologías, centros de datos, centros de producción. Aún así hay que resolver el tema del agua. Consumen mucha agua, es algo lo que no hemos hablado, la fiscalidad medioambiental del agua. Bueno, el agua tiene una fiscalidad aparte, pero el agua es importante para el éxito de ciertas industrias en España. España tiene, yo creo que en contra de lo que mucha gente se dice, yo creo que ha hecho muy buena política hídrica, sobre todo con las bases puestas hace unos 25 años. Puede generar mucha agua con energía solar a través de desalación y puede incluso llegar a llevarse 500 kilómetros por adentro. O sea, se podían crear una competitividad industrial para industrias que consumen agua y electricidad en el interior peninsular, y ahí podría establecer pues, unas ventajas para España. Así que, bueno, de todo. O sea, hay cosas buenas, pero hay cosas que sí que estoy en acuerdo con mis compañeros que sí hay que fiscalmente son mejorables. Jorge, tomando también el testigo de algo que decías antes, para la calidad del sistema fiscal y del sistema de imposición sobre la energía, hay un elemento clave del que no hemos hablado apenas, que es el de los jueces, ¿no? Todos estos impuestos y los abogados del sector que nos dedicamos a esto estamos continuamente litigando porque muchos de ellos suscitan dudas de compatibilidad con el derecho de la Unión, con la Constitución, y nos estamos encontrando con algunas anulaciones que generalmente tienen que ver con haber desbordado el marco más técnico-tributario del derecho de la Unión, pero cuando te enfrentas a los tribunales españoles de toda índole, tratando de alegar que el impuesto supuestamente medioambiental no está diseñado como tal, no tiene fines medioambientales, es recaudatorio, sistemáticamente te encuentras con desestimaciones o incluso inadmisiones, ¿no?, cuando pretendes llegar al Constitucional. Esto, ¿qué opinión tienes, ¿no? ¿Os frustra? ¿Entendéis las razones? ¿Cómo se podría, no sé, mejorar un poco el grado de rigor que le pidan los jueces al legislador en este punto? Claro. Bueno, en primer lugar, muchos de los tributos que escapan al control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del derecho de la Unión Europea es porque se configuran en España como tributos directos. No. Y entonces ahí no puede, y el Tribunal de Justicia dice, oye, se ha llamado así, podría entrar a analizar si realmente son tributos directos o no. Ya hemos hablado antes del tema del impuesto sobre el valor de la producción, ¿no?, el 7%, que claramente es un impuesto indirecto, ¿no? Pero bueno, no. Entonces, en fin, eso hace que mucha de la legislación española quede fuera de la supervisión desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea. Pues no sé cuáles son las razones, me frustra muchísimo, porque creo que tenemos razón y creo que hay muchas cosas que están mal hechas, pero bueno, desde el punto de vista de la tributación autonómica, yo lo que puedo intuir es que si aplicas estrictamente la Constitución española, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, pues muchos de estos impuestos no existirían. Entonces, claro, ¿eso qué hace? Dices, bueno, es que le estás quitando en términos prácticos toda la autonomía financiera a las comunidades autónomas. No. Vamos a abrir un poquito la mano porque, claro, tampoco la finalidad de la Constitución no es esa, ¿no? Y cuando has abierto la mano, ya se te ha colado todo. Entonces, no sé cuál es la razón, pero intuyo que eso puede ser, ¿no? ¿Es culpa de los jueces? Pues no lo creo. Quizás es que hay que cambiar la financiación autonómica, no lo sé. Y luego, desde el punto de vista estatal, muy rápido, pues para mí, de nuevo, el caso paradigmático es el del ISPE, que fue un despropósito todo, porque volvió al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Justicia, volvió a ir y volvió a volver a estos tribunales, ¿no? Después de muchas idas y venidas, se convalidó. Claro, desde el 2013 hasta el 2021 que se convalida, sí, 2021, los datos te dicen, no, en ese momento generaba unos 1.500 millones de euros al año para el Estado y había una pelota de 12.000 millones.
pues que se tenían que haber devuelto. Honestamente, creo que ahí hubo un problema económico ya está, quizás hubo miedo. Sí. Y lo entiendo, es muy difícil tomar una decisión de 12.000 millones, pero ahí creo que se podía haber atajado si hubiéramos evitado todas las idas y las venidas. Ya está. Es complejo saber qué es lo que está fallando, pero algo está fallando. Y ya por terminar, Germán, un tema del que hemos hablado en alguna ocasión. Bueno, al final, impuestos existen prácticamente desde que el hombre es hombre, y es una materia sensible porque al final el Estado nos desposee del resultado de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestro capital. Y bueno, pues las sociedades modernas y civilizadas nos hemos dotado de unas garantías frente al legislador, ¿no? Y los impuestos es precisamente un área en el que esas garantías siempre han existido. Principio de legalidad, capacidad económica, justicia, igualdad. Ese era un poco el marco de juego en el que nos desempeñábamos cuando nos relacionamos con el legislador tributario, ¿no? Ahora, sin embargo, parece que hay una nueva generación de instrumentos económicos que hacen las veces de impuestos, te cuestan el dinero como los impuestos, graban productos, servicios, actividades con impacto medioambiental como si fueran impuestos, pero no son impuestos. Se definen, por ejemplo, como prestaciones patrimoniales públicas no tributarias. Ahí el acento en no tributaria, y parece que puede ser una forma por la que nos estén sacando de ese marco de garantías, ¿no? ¿Cómo veis vosotros esto y tú personalmente, ¿no? No, a ver, lo que comentas de las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias, creo que lo vimos todos con el gravamen temporal energético, un impuesto que estaba de alguna manera encubierto como prestación patrimonial pública no tributaria. Incluso cuando se tuvo que plantear la concertación por ser un impuesto con el País Vasco, pues ya afloraba que realmente lo que estábamos... A ver, eso será un tema que, gracias a Dios, el gravamen temporal energético ya no está desterrado, está derogado. Luego, por esos 2 años veremos a ver lo que ocurre, pero hay otras, porque, por ejemplo, las contribuciones o las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética son prestaciones patrimoniales públicas no tributarias. Y realmente lo que viene es a incrementar los costes. Las aportaciones las hacen los mayoristas de productos petrolíferos o las comercializadoras de gas y electricidad. Son aportaciones elevadas y no están tanto encaminadas a la reducción de emisiones sí a la transición energética, no a la reducción de emisiones, porque van enfocadas al ahorro o a la eficiencia energética o al ahorro energético. Al final es un impuesto encubierto. Es verdad que ahora mismo hay un sistema de certificaciones de ahorro energético, de CAES, que probablemente habrán oído hablar de él, que si se reducen o de alguna manera se es eficiente energéticamente se pueden reducir, pero es todo un mercado y una complicación. Y el fondo viene de una directiva comunitaria también, que por supuesto no estaba dentro del sistema de impuestos que se aprueba por unanimidad, y realmente la transposición ha sido diferente en todos los estados. En España tenemos el fondo, pero creo que es el único país de la Unión Europea que tiene un fondo. Los ahorros energéticos, las eficiencias energéticas se han buscado por otro camino. Los destinos del fondo es otro tema como lo de los ETS, que sería interesante tratar. Y luego los ETS que hemos comentado aquí. Los ETS pues también se trata de alguna manera de un impuesto. El ETS a la industria, ya hemos vivido con ellos. El ETS 2 que viene, que no sé si se pospondrá su entrada en vigor o no. Quizás. Tiene bastante pinta. Entraría en vigor, está pendiente de transposición. Es una directiva también pendiente. La verdad que aquí hemos hablado, hay muchísimas directivas, el panorama... Hay una cosa que dijo el informe Draghi que a mí me gustaría también mencionarlo, que es la simplificación, el decluttering que le llamaba la Unión Europea. Eso yo creo que se ha intentado, pero seguimos en una maraña, porque aquí hemos hablado de esto, pero si sacamos la red 2, la red 3 que viene en camino, si sacamos el paquete de el fuel, el quality fuel... El metano. O sea, el metano, el entramado legislativo que viene de Europa y que se transpone es bastante relevante. Y el ETS2, bueno, nosotros hemos estimado que el ETS2 podría tener un coste en la gasolina y el gasóleo entre 0,10 y 0,14 euros por litro. Luego es un coste elevado. O sea, todo esto son al final
impuestos de alguna manera. No lo llamemos así, pero es lo que viene. Entonces, pues claro, todo esto tenemos que tener en cuenta cuando vamos a ver el precio de la energía, y cuando Draghi dice que hay que bajar los precios de la energía y que hay que ser competitivos, pues tenemos que tener en cuenta que no todo lo que se llama impuestos tiene por qué ser lo único que se acumula al coste. Hay muchas otras cosas, muchas otras figuras que están ahí y que convendría tener en cuenta. Pues con una puntualidad británica, para mi sorpresa, Sí. hemos cerrado las 4 rondas de preguntas. Mi agradecimiento a los 3 por la calidad técnica, la claridad y la generosidad de vuestras intervenciones, que yo creo que a todos los que están en la audiencia, a mí desde luego, nos han servido para tener un panorama mucho más claro de cómo estamos, cómo podríamos estar haciendo unos ciertos ajustes en el sistema. Y además, bueno, pues lo habéis hecho de un modo, con unos enfoques complementarios, pero muy constructivos, que yo creo que al final es para lo que estamos aquí, ¿no? Para ser capaces no solo de señalar lo que está mal, sino cómo podríamos mejorar el sistema de fiscalidad ambiental en España. Y nada, yo creo que con esto, salvo que algún valiente se lance a hacer una pregunta, podemos dar por terminado. ¿Bien? Gracias.